Vamos a comenzar. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada Next Generation EU de la teoría de la práctica. Justo hace un año tuvimos, el 18 de noviembre del año pasado, tuvimos una primera jornada de fondos de Next Generation para saber cómo iba a ser esto, ¿no? Y hoy os presentamos dónde estamos, qué ha pasado hasta este momento y cómo llegar de esa teoría a la práctica. Veremos también los tips y aspectos claves de estos fondos, las convocatorias del 2021, los PERTES y sobre todo consejos prácticos que pueden interesar a todos. Tenemos como ponente a Noelia Escobar, que fue la que nos dio también la información de estos fondos el año pasado y en febrero también. Ella es responsable de intangibles y relaciones institucionales de Incotec. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica a la innovación y mecanismos de incentivos a estas actividades, tanto desde la vertiente empresarial como desde el enfoque institucional. Además, es miembro fundador de la Asociación Española de Fomento de la I+D. Y antes de empezar también y pasaros con ella, quería comentaros que al final de su exposición vamos a tener un turno de preguntas y por lo que podéis dejarlas en el chat y yo se lo intentaré transmitir a ella. Y sin más, voy a dejar de compartir. Noelia, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, Patricia, y gracias Innova Asturias por volver, ¿no? Como dice Patricia, después de casi un año, ¿no? Y ver cuál es la situación después de un año de estos fondos de recuperación. Voy a compartir presentación. Vale, entiendo que la veis bien. Sí, perfecto. Venga, pues comienzo. La presentación va a tener una estructura de 4 bloques. El primero quiero hacer una actualización, dónde estamos en esto del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia dentro del contexto de este mecanismo del Next Generation, de este mecanismo extraordinario para salir reforzados de esta crisis sanitaria. Luego haremos una revisión de lo que han sido las grandes convocatorias. No voy a hablar obviamente de todas las convocatorias que han estado cofinanciados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por el MRR, estos fondos comunitarios, pero sí aquellas que son más relevantes para el sector empresarial. Pasaré a los famosos PERTE, a la estructura que sabemos ya de ellos, cómo se ha aterrizado el PERTE que más real es, que es el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, y qué se espera en los próximos meses de los PERTES que están más avanzados o que están más en el horno para pasar por Consejo de Ministros. Por último, sí creo que es importante hacer una serie de pequeños tips, de pequeños consejos y recomendaciones en base a lo que ha sido este año y pico, porque esto comenzó casi en el mes de agosto del 2020, en lo que llevamos en estos más de 16 meses ya de lo que es este Next Generation, este Plan Nacional de Recuperación. Sin más, ¿dónde estamos en este Plan Nacional de Recuperación? Bueno, pues cuando se define nuestro Plan Nacional de Recuperación a solicitud de la Comisión Europea para disfrutar de estos fondos europeos, somos el segundo país detrás de Italia que mayor captación de fondos hemos tenido de este marco de recuperación, unos 140.000 millones de euros se esperan hasta el 26, pues tenemos que definir una serie de políticas palanca y componentes que están definidos en ese Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Estas políticas palancas y componentes destaco aquellas más relevantes para el sector empresarial e industrial, como la transición energética justa e inclusiva, que es la palanca 3. Destaco la palanca 5, modernización y digitalización del tejido industrial, donde viene también implicado todo lo que es el impulso a la pyme, el plan de modernización del sector turístico y todo lo que tenga que ver con la conectividad digital. Y la palanca 6 por el impacto que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la ciencia y la innovación y el refuerzo de capacidades sanitarias, ¿no?
En esta estructura del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que bueno, pues ya está totalmente definida, el plan está accesible para todos aquellos que quieran digerirlo, porque es un plan denso donde hay distintos planes, distintos módulos o documentos de trabajo por cada uno de los componentes. Está en la web del plan de recuperación.gov.es y también está en la página de Moncloa. Hay una sección destinada al plan. Este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que nos compromete en la justificación y asignación de fondos inicialmente durante los 3 primeros años, el 21 y 23, que es contra lo que vamos o nos han comprometido el recibir esos casi 70.000 millones de euros de transferencia vía capital, subvenciones a fondo perdido, se recogen en 212 medidas, de las cuales se dividen en actuaciones de inversión y actuaciones de reforma. 110 son actuaciones de inversión y 102 son actuaciones de reforma, las cuales a su vez se subdividen en 20 programas tractores de inversión y un total de 416 compromisos con indicadores y KPIs que la Comisión Europea y el Consejo Europeo nos van a fiscalizar o nos van a requerir cómo van estos compromisos a nivel de avance cada 6 meses. Aquí podemos ver otra visión del plan. Hemos visto la anterior a través de las políticas palanca y componentes. Aquí la vamos a ver desde el punto de vista de estos 20 programas tractores de inversión que incorporan entre el 21 y el 23 nuestro plan. Como vemos, el primero por diferencia a nivel de presupuesto, de compromiso, es la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, con más de 13 millones de euros. Le sigue el programa de rehabilitación de viviendas con unos 6 millones, modernización de administraciones públicas, 4.000 millones, plan de digitalización de pymes con otros casi 4.000, algo más de 4.000 millones. Y destacamos, por ejemplo, el de Nueva Política Industrial de España 2030 en la Estrategia de Economía Circular, que nos afecta de forma transversal a toda el eje empresarial industrial, con casi 4.000 millones. Esta sería otra visión del plan que, como digo, podéis consultar dentro del plan de recuperación de la web, que se ha habilitado para informar sobre los avances del plan de recuperación, y en la página de Moncloa. Esta es la página, esta es un poco la vista que podéis tener del plan de recuperación y transformación, donde, como veis, hay una sección de convocatorias, otra dirigida a pymes, hay una sección de fax, de preguntas y respuestas, que normalmente no está demasiado actualizada. Salen todas las convocatorias que están en vigor y aquellas que han ya pasado el plazo, y bueno, pues puede ser relativamente interesante que le deis un vistazo a aquellos que no lo habéis visto para bueno, pues tener a vista de pájaro una visión más operativa de lo que está siendo el plan de recuperación. ¿Dónde estamos? Yo creo que es importante que nos situemos en de dónde venimos y dónde estamos y qué nos espera. Entre el mes de septiembre del año pasado, del 20, hasta más o menos el cierre del primer trimestre del 21, vivimos un análisis de situación, ¿no? Hubo un análisis tanto por parte del Gobierno central como de las comunidades autónomas. Se pidió que hiciesen una reflexión de una especie de análisis DAFO, de qué debilidades y capacidades y fortalezas podíamos tener como país y como comunidades autónomas. Solicitaron las comunidades autónomas y las empresas, perdón, las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, distintos ministerios, a las empresas una definición de plan de inversiones para definir ese mapa país, ese mapa de capacidades autonómicas, y luego sacar o convocar las famosas MDIs, que de alguna forma vamos a definir, o el objetivo era definir mecanismos, convocatorias que de alguna forma puedan tractorar o puedan hacer matching con las capacidades del sector empresarial y del ecosistema innovador del país. Entonces, bueno, pues aquí pues estuvo definiendo ese plan de capacidades para poder hacer esas llamadas de expresiones de interés, esas convocatorias de MDI al sector por parte de en distintos ámbitos tecnológicos, y poder definir de forma más inteligente y más eficiente las convocatorias futuras que iban a ser cofinanciados con este mecanismo de recuperación y resiliencia. Podemos decir que fue un escenario, un state, una fase de conceptualización y de definición de estas capacidades país, autonómico y por empresa. Luego vimos un
una fase como de diseño y posicionamiento, que lo vivimos entre finales del primer trimestre del 21 y que yo diría que abarcaría hasta junio de este año, donde hubo un mare magnum de información, ¿no? Era un poco caótica la información que salía, las expectativas. Bueno, pues aquí tuvimos que hacer como yo recomendaba filtrar la información, que fuésemos inteligentes filtrando la información y contrastando esta información que nos llegaban, que fuésemos valorando qué nos decían estas MDIs, hacia dónde querían tirar estas MDIs, qué actuaciones se iban recogiendo en este plan de recuperación y resiliencia que ya se iba definiendo con letra pequeña. Entonces, bueno, pues observar el ecosistema, observar la información y filtrar aquella que como empresa, como agente, a mí me tocaba, a mí realmente hacer mía esa información y trabajarla. Es vital, y yo creo que lo repetiré durante toda la jornada, interactuar con el ecosistema. O sea, yo creo que aquí es importante, no llega más lejos el que corre más rápido de forma individual, sino que el que corre en un equipo. Esto es para mí es no es una carrera de corto plazo, sino es una carrera, es un maratón, y un maratón que tenemos que jugar en equipo, ¿no? Entonces es fundamental trabajar con el ecosistema, se están produciendo, se están definiendo muchas iniciativas colaborativas en el entorno de comunidades autónomas, en el entorno de plataformas, de clúster, de asociaciones. Es importante saber cuáles existen, cuáles pueden ser interesantes para mí para participar y bueno, pues tenerlas en el radar. Y en esta etapa era muy importante empezar a estructurar mi plan de inversión como compañía, como empresa, y estructurar qué base de proyectos estratégicos iban a dar cuerpo a ese plan de inversión como compañía estratégico. Y por último, nos encontramos ya en la fase de consolidación, de apertura de ventanillas. Ya están saliendo convocatorias de forma más intensiva. Yo creo que ha sido entre el mes de junio y el mes de septiembre está siendo muy intensivo a nivel de las convocatorias que están saliendo, muchas de ellas con muy poquito tiempo para prepararlas. Por lo tanto, es fundamental, como digo, tener trabajado una estructura de base de proyectos y un ecosistema con el que interactúe para posibles proyectos colaborativos. Aquí es importantísimo vigilar aspectos clave, como son intensidades máximas de las ayudas, que realmente encajen con mi necesidad como compañía de financiación y que tenga claro cuál es el máximo, la cuantía máxima que voy a retornar en estas convocatorias, tener muy claro los criterios de evaluación antes de ir a una convocatoria, realmente que encajen, que los requisitos de evaluación y los criterios de elegibilidad encajen con mi proyecto, y algo fundamental y un término que tenemos que familiarizarnos, el famoso DNSH, el famoso filtro verde, que es una de las premisas o requisito esencial de todas las convocatorias que van a ser cofinanciadas con este mecanismo de recuperación y resiliencia. Y luego es importantísimo que sepamos que aquí la fiscalización por parte de la Comisión Europea y el Consejo Europeo va a ser muy importante. Como sabemos, si no recordamos, va a haber hitos de seguimiento semestrales por parte de la Comisión y el Consejo Europeo. España se encuentra, como veremos ahora, en el primer reporte, en el primer hito de seguimiento, y es importantísimo que tenemos que cumplir con lo que decimos que vamos a hacer, con los compromisos pactados en esos indicadores de seguimiento que la Comisión Europea nos ha establecido y hemos negociado, porque si no podríamos tener que retornar el dinero comprometido. Nos encontramos, como digo, en el primer hito de seguimiento. Debemos responder antes de final de año a la Comisión y al Consejo del cumplimiento de los hitos y objetivos que se han alcanzado por parte de nuestro país en las distintas actuaciones de inversión y de reforma que contemplamos desde febrero del 2020 hasta junio del 21, nuestro Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Aquí va a haber un documento, y es un término clave, que es el Operational Agreement, el acuerdo de funcionamiento, que debe ser suscrito en breve, entendemos que durante este mes de noviembre, entre España y la Comisión, y definirá con gran detalle cómo se van a verificar los objetivos ya comprometidos. Este acuerdo debe ir en consonancia, debe responder y ir contemplando las condiciones que se recogen en el reglamento
de febrero del 2021 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el que explícitamente se indicaba que la contribución de este mecanismo, del MRR, debería abonarse en función de la consecución de resultados, siempre respecto a unos hitos, unos KPIs y unos objetivos recogidos en cada uno de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de cada uno de los países. A este respecto, y para definir este acuerdo de funcionamiento, este Operational Agreement con la Comisión Europea y el Consejo, recientemente, el pasado finales del mes de septiembre, se publicó España, bueno, por parte de nuestro país, se publicaron dos órdenes, la orden HFP, la 10.030/21 y la 31. La primera de ellas con el objetivo de definir estos indicadores y facilitar el seguimiento. La primera, el objetivo que persigue es facilitar el seguimiento y gestión del plan sobre la base de unos principios de seguridad jurídica, coordinación y responsabilidad, y la 31, la orden 1031/21, el objetivo de la misma es facilitar un suministro de información y seguimiento de este Plan Nacional de Recuperación con el objetivo de coordinación con los diferentes niveles de las administraciones públicas. Como sabemos y veremos luego, las administraciones públicas van a gestionar más del 50% de estos fondos, y es importantísimo que exista una coordinación y una consonancia con las mismas, y que las distintas administraciones públicas a todos los niveles puedan implementar las máximas capacidades para la planificación y seguimiento y el control de estos proyectos. ¿Qué cifras tenemos en el 21 y qué esperamos del 22? Pues las cifras con las que contábamos al inicio, a final del 2020, en los presupuestos generales del Estado, que como sabéis se aprobaron a finales de diciembre, se incluye una partida de algo más de 26.000 millones de euros que se adelantó vía deuda, vía déficit, para estos proyectos de transformación con cargo al Next Generation EU. 2.400 millones aproximadamente iban con cargo a REACT-EU, que esto funciona cuasi fondo FEDER, y los 24.000, algo más de 24.000 millones iban con cargo al componente clave de financiación del Next Generation, que es el MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Aproximadamente unos 17.000 millones de estos 26.000 iban dirigidos a reforzar realmente la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo. Esto en la realidad son las cifras con las que partíamos. Una vez que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, entre el mes de abril y mayo fue aprobado por la Comisión Europea y ratificado por cada uno de los Estados miembros, por los miembros del Consejo Europeo, se acuerda un anticipo del 13% de estos casi 70.000 millones de euros que finalmente comprometen a España. Se anticipan 9.000 millones de euros que se producen el pasado finales del mes de agosto, primeros de septiembre, llegan ya a nuestras arcas, 9.000 millones de euros contra este mecanismo, donde cada 6 meses, como hemos dicho, la Comisión y el Consejo van a revisar a nosotros y a todos los países el avance en estos indicadores y estos hitos de seguimiento del plan. Y solicitaremos contra estas revisiones parciales semestrales anticipos de desembolso. España ya ha pedido el primer desembolso semestral de unos 11.000 millones de euros que tendrán que producirse antes de finalizar el año, siempre que hayamos cumplido con los compromisos que hayamos acordado con la Comisión y el Consejo en este Plan Nacional de Recuperación, como digo, en la revisión de entre febrero del 2020 y junio del 2021. ¿Qué está ocurriendo con la ejecución? Bueno, si seguís la prensa, durante las últimas 3 semanas ha habido varias comparecencias por parte de la ministra de Hacienda, por parte de algún, bueno, pidiendo, ¿no?, explicaciones también por parte de la oposición sobre cómo va la ejecución de los fondos. Yo voy a hablar de la ejecución de los fondos a 31 de octubre del 21, según información del Ministerio de Hacienda. Se han autorizado gastos aproximadamente por 67,5% de las cantidades consignadas en los presupuestos generales, es decir, un 67,5% de estos 26.600 millones que estaban consignados en presupuestos generales del Estado para este fin. Se han comprometido ya contra obligaciones reales en base a convocatorias definidas, a licitaciones definidas, compromisos de gasto para fines ciertos aproximadamente un 51%,
y se han reconocido que esta es por decir, el parámetro, la variable más importante, se han reconocido obligaciones de desembolso por importe de un 34% del total. Este último porcentaje, como digo, es el clave, es el que nos da realmente la ejecución real, que hasta ahora estaríamos en unos 9.000 millones de euros contra estos 26.600 millones de euros que estaban consignados en el presupuesto general del Estado para este fin. Nos quedan todavía 3 meses por delante. Yo no creo que llegaremos a la ejecución, a ese reconocimiento de obligación del total, pero sí se estima que podríamos llegar a duplicar esta cifra, acercarnos a los 18.000, 17.000 millones de euros. Estas son cifras del 21. ¿Qué nos espera en el 22? Como todos sabemos, hay un proyecto de presupuestos generales del Estado que actualmente está en debate parlamentario. Este proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros, como digo, actualmente está en pleno debate, donde se incluye una partida con cargo al Plan Nacional de Recuperación de unos 27.600 millones de euros, algo más que en el 21. 26.900 serían contra, como digo, el mecanismo clave de financiación del Next Generation, que es el MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el resto iría para esta partida contra el mecanismo de REACT-EU, que es más residual. Destacar que la partida más importante en los presupuestos generales del Estado son destinados a la palanca 12, a la política industrial, con unos 3.500 millones de euros. ¿Qué esperamos a nivel de desembolsos previstos en 2022? Bueno, pues obviamente vamos a adelantar estos 27.600 contra déficit, contra deuda pública. España se va a endeudar esperando recibir los desembolsos por parte de la Comisión Europea. Prevemos un segundo desembolso en el primer semestre del 22 de unos 13.000, algo más de 13.000 millones de euros en ese segundo hito de control de la Comisión Europea, y un tercero para final de año, más hacia el último, yo calculo más el último trimestre del año, por algo más, casi unos 7.000 millones de euros. Es decir, para la previsión que tenemos de desembolso en el 22 por parte de la Comisión Europea sería en torno a los 19.000 millones de euros. Insisto, seguimos teniendo una descompensación de lo que se está consignando en los presupuestos generales del Estado del ritmo de desembolso de la Comisión Europea en relación a los hitos de control, a los hitos de seguimiento. Sí es importante destacar que ya se solicitará a Bruselas en el 22 unos 1.200 millones de euros de crédito de los fondos para financiar el PERTE de vehículo eléctrico. Recordemos que entre el 21 y el 23, cuando estamos hablando de los 69.000 millones de euros, estamos hablando de transferencias de capital, de ayudas a fondo perdido. La parte de préstamos entra en juego o entraba en juego a partir del 23, del último semestre del año, para complementar actuaciones de inversión y de reforma, pero sí el Gobierno de España ha considerado importante anticipar parte de los créditos para complementar la convocatoria que se espera ahora en diciembre para la cadena de valor del vehículo eléctrico conectado. Este es un punto, creo, importante de destacar. ¿Qué convocatorias hemos tenido en el 21? Antes de hablar de convocatorias, creo que es importante que recordemos cuáles son los mecanismos de acceso a estos fondos por parte de los agentes, de los distintos agentes del ecosistema innovador e industrial en España. Podremos acceder a los fondos Next Generation a través de diferentes mecanismos. Primero, y el que está siendo más usado en este primer año, son convocatorias tradicionales, convocatorias que ya conocíamos, que ya estaban dentro de la instrumentación de la política a la innovación y a la industria en España, dotadas con mayores presupuestos a través de la cofinanciación con este mecanismo de recuperación y resiliencia. Estamos viendo licitaciones, una parte importante de la asignación que estamos viendo en los últimos meses es vía licitaciones tradicionales. Otro mecanismo que esperemos que tenga bastante juego, sobre todo a partir del 22 y más en el 23, es la compra pública e innovadora, tanto a través de tecnología, la CPTI, la compra pública de tecnología innovadora, como la compra pública precomercial, así como otros posibles mecanismos de cooperación público-privada que se pongan, que den lugar, que se creen.
Tenemos un reparto de fondos muy importante en la territorialización con las comunidades autónomas a través de convenios para el despliegue de proyectos y convocatorias mediante las comisiones sectoriales que se están produciendo desde aproximadamente el mes de abril-mayo de este año. Ya más del 50%, podemos decir que el juego va a ser todos los años, que más del 50% de la asignación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado se va a territorializar, se está asignando a las comunidades autónomas para que sean ellas las que de forma coordinada con la Administración General del Estado asignen estos fondos en sus comunidades autónomas. Tenemos las convocatorias para proyectos singulares, como las que se vienen de los famosos PERTES, ahora veremos el ejemplo del vehículo eléctrico, participación del Estado en consorcios, fondos públicos privados en capital de empresas, va a ser otro de los mecanismos, nuevos instrumentos que estén por definir, que sobre todo esperemos que pueda haber nuevas reglas del juego en el año 22 y 23, y luego la participación, que es muy importante también, no lo olvidemos, en proyectos transnacionales o proyectos importantes de interés común europeo, como ha sido el caso del hidrógeno entre el mes de julio y agosto, la participación de empresas españolas en la CPTI europea de hidrógeno. Es importante que no perdamos de vista que existen unas intensidades máximas de ayuda, que estamos limitados al marco regulador europeo, al régimen de excepción por categorías y a la ley del Estado, a la ley de ayudas públicas. Por lo tanto, esto no significa que vamos a hablar de intensidades al margen de las que ya establece las limitaciones europeas. Sí es cierto que para los PERTES se está valorando, se está negociando con la Comisión Europea ciertas flexibilidades. Puede ser el componente o el circuito, el escenario en el que se está valorando esas excepciones. Es importante el efecto incentivador de las ayudas públicas. En casi todos los casos puedo plantear proyectos, puedo plantear mi proyecto inversor desde el momento en el que planteo mi solicitud de ayuda. No me van a financiar con carácter previo gastos previos que haya podido tener. De momento, a priori, esas son las reglas del juego estándar. Es importante, como digo, escuchar al entorno, escuchar el ecosistema, porque esto va a ir de proyectos colaborativos. La masa crítica del mecanismo debe ir hacia ecosistemas colaborativos. Es importante diferenciar la parte de inversión de la parte de gasto, porque en algunas convocatorias pueden financiarme el componente más de gasto operativo y en nuestro más de inversión directa. Es importante también definir el TRL, el nivel de madurez tecnológica en el que se encuentra mi proyecto, el TRL en el que inicio y en el que va a concluir mi proyecto en el año, los 2 años o los 3 de ejecución. Esto es importante porque haber convocatorias que exijan una madurez mayor y otras convocatorias que me exijan una madurez más incipiente. Criterios de impacto muy importante en estas convocatorias. Va a ser muy importante los criterios de evaluación técnica, pero también son muy importantes y se tienen muy en cuenta la estructuración del impacto en la cadena de valor, el impacto de género, el impacto medioambiental, el impacto en otras áreas de influencia o en el ecosistema del entorno. Vital tener en cuenta, porque va a ser un requisito de partida en todas las convocatorias cofinanciadas con el mecanismo de recuperación, es ese filtro verde, ese no perjuicio al medio ambiente, y por otra parte tengamos claro el concepto de empresa en crisis, que en muchas de las convocatorias es un parámetro de go on o go on, de ser posible beneficiario o ser excluyente. DNSH o filtro verde, simplemente aquí supongo que todos estáis al tanto. El DNSH es, las siglas es no causar un perjuicio significativo al entorno, el don't know significant harm. Toda actuación recogida en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia debe ser compatible con evitar generar costes perjudiciales al medio ambiente, y eso se debe trasladar a los requisitos que se exijan a los proyectos elegibles en cada convocatoria y en los demás mecanismos que vayan en el contexto del mecanismo de recuperación. Es decir, tendremos que superar este filtro verde en todas las convocatorias, en todas las propuestas del mecanismo de recuperación y resiliencia.
Va a ser obligatorio cumplimentar un formulario en todas las convocatorias cofinanciadas con este fondo, atendiendo a los 6 objetivos medioambientales que se recogen en el artículo 17 del Reglamento de Taxonomía. Y estos son la mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, la utilización y protección sostenible de recursos hídricos y marinos, economía circular, prevención y el control de la contaminación y, por último, la protección y la restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. ¿Vale? Estos son los objetivos que se tienen que contemplar en estos formularios que se están definiendo en todas las convocatorias que han ido saliendo. Tenéis al lado derecho una guía que es interesante, es la guía que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente sobre el cómo responder, el que se persigue en estos DNSH y nos da ciertas recomendaciones de buenas prácticas de cómo cumplimentarlo. En cuanto a las intensidades máximas de ayuda, que decíamos que es importante, aquí os recojo un poco a nivel de los grandes bloques de actuaciones, cuáles serían las intensidades máximas según tipología de compañía. Como digo, tenemos que las intensidades máximas deben responder al reglamento de sección por categorías de la Comisión Europea y a la comunicación de la Comisión del marco de ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación de la Comisión. Por ejemplo, estaríamos en proyectos de desarrollo experimental, pues estaríamos en una horquilla entre el 25% de intensidad máxima del presupuesto elegible para gran empresa hasta el 45% de pequeña empresa, con incrementos que pueden llegar hasta el 60%, dependiendo si contrata un agente del conocimiento, una serie de requisitos. Para ayudas, por ejemplo, a inversiones medioambientales, pues estaríamos en una horquilla entre el 40 y 60 según mi clasificación, mi tamaño de compañía. También se podría incrementar hasta el 75% dependiendo de unos requisitos adicionales. En cuanto a las convocatorias del 21, insisto, no se recogen de forma exhaustiva todas las convocatorias cofinanciadas con el mecanismo de recuperación y resiliencia, sino aquellas, sobre todo desde el punto de vista de la administración central, más importantes para el entorno empresarial. Pues tenemos desde la inicial, ¿no? Una de las más rápidas en convocarse fue la de proyectos de I+D líneas estratégicas en colaboración público-privada en abril del 21. Tenemos por señalar el programa tecnológico aeronáutico, el PTA, el programa tecnológico aeronáutico, que salió en el mes de mayo aproximadamente, y luego en el mes de julio salió el Plan Tecnológico de Automoción Sostenible, el PETAS. Tenemos misiones para ciencia e innovación. Esta es una convocatoria que ya la conocíamos del 20, pero este año salió reforzada o con un incremento en presupuesto a través de esta cofinanciación del mecanismo de recuperación y resiliencia que salió en el mes de julio. Luego, importante hablar que en algún caso los tiempos van a ser muy cortos a nivel de convocatorias, de plazo de presentación de propuestas, como fue el caso de la convocatoria de activa financiación y la de planes de innovación, sostenibilidad y industria manufacturera, las dos del Ministerio de Industria, que salieron en el mes de agosto en el caso de industria conectada con apenas 12-14 días de presentación de convocatoria y en planes de innovación por el estilo. Tenemos la emisión de inteligencia artificial, esta se convocó en agosto y se cerró el mes de septiembre, la convocatoria de proyectos de inteligencia artificial, septiembre del 21. Recientemente se ha convocado MOVES, proyectos singulares en el entorno del PERTE de vehículo eléctrico conectado, que cierra el 25 de noviembre. Tenemos Invest in Spain, que cierra esta próxima semana, y la que estamos a la expectativa todos de la convocatoria del Ministerio de Industria para la integración y cadena de valor de vehículo eléctrico conectado, que se espera que se convoque en la segunda quincena de diciembre. Distribución comunidades autónomas. Aquí es importante, como hemos dicho, las comunidades autónomas van a ser un actor relevante en lo que va a ser la gestión de estos fondos, la asignación a su entorno autonómico, a su entorno local. En el Real Decreto que se publicó el 3 de agosto ya se establece la distribución por comunidades autónomas del mecanismo de recuperación y resiliencia de la partida asignada en presupuestos generales del Estado del 21. Como vemos, hablamos de una asignación de una partida de unos casi 27.000 euros, recordáis, pues casi 13.000
unos 14.000 euros, 13.400 ha sido asignada a las distintas comunidades autónomas a través de las mesas, de las distintas comisiones que se van desarrollando con las mismas. Para el Principado de Asturias tendríamos una partida, como os he señalado, de algo más de 300.000 millones de euros para asignar en este ejercicio presupuestario. Siguiente bloque sería hablar de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los famosos PERTE, y aquí yo creo que es importante, antes de hablar de del que tenemos más real, del más realizable, que es el vehículo eléctrico, creo que es importante recordar cuál es el objetivo, cuál es el concepto de PERTE y qué se pretende con él. Para ello vamos a ver el Real Decreto 31 de diciembre, en el que se aprobó a finales de diciembre, por el que se aprobaban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y la ejecución de este Plan Nacional de Recuperación. Aquí se recogía que este concepto, el PERTE, era una nueva figura de colaboración público-privada, que debe ser un proyecto aglutinador, un proyecto paraguas de carácter estratégico con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía y que exigía una colaboración importante y dinámica entre administraciones, empresas y agentes del conocimiento, tanto centros tecnológicos como universidades. Y muy importante, debían de dar respuesta a fallos de mercado, debían de posicionarse en aquellos escenarios donde el mercado per se no llegase. Debía englobar como programa paraguas, programa estratégico país, debe englobar distintos proyectos tractores con un impacto transformador, y aquí incido en la palabra de transformador, transformador y estructural sobre sectores estratégicos, que avanzasen sobre el estado de la técnica, sobre el estado del arte en ese sector, y debía siempre perseguir secuencialmente un primer despliegue industrial. Debíamos perseguir con estos proyectos estratégicos, situar a España en la punta de lanza de determinadas tecnologías, en una hoja de ruta inteligente y eficiente en tecnologías donde pudiésemos posicionarnos de forma puntera. La declaración de un proyecto como PERTE, recordemos que debe ser aprobado por Consejo de Ministros, por acuerdo de Consejo de Ministros, es el primer paso, y el siguiente tenía que abordarse, tenía que dar lugar a la creación de un registro estatal de entidades interesadas en ello. Este registro iba a depender del Ministerio de Hacienda y no ha tenido todavía lugar. Se está a la espera de que se habilite, primero que se reglamente, haya un reglamento donde se establezca las reglas del juego de este registro y luego se abra, se establezca la apertura de este registro. Insisto, ya tenemos el primer PERTE de vehículo eléctrico y ese registro estatal no va a ir en compañía, sino que se espera que salga, bueno, pues no sé si a final de este año o primer trimestre del 22. Una vez recordemos cuál es el concepto de esta figura, de estos proyectos de carácter estratégico, vamos a ir al primer PERTE que ya se ha definido de forma más detallada, que es el PERTE-B, que es el de vehículo eléctrico y conectado. Esta se concibe como una iniciativa integral sobre la cadena de valor industrial de vehículo eléctrico y conectado. Persigue la creación de un ecosistema necesario para desarrollar y fabricar de manera integral el vehículo eléctrico y conectado en España. Para ello articula dos formas, dos modus operandi, dos ámbitos de actuación. La primera, con medidas de impulso a la cadena de valor, convocatorias que van directamente al sector, y una segunda actuación, un segundo escenario, que son medidas facilitadoras. Son mecanismos, ayudas complementarias que van de forma directa o indirecta a la cadena de valor más amplia del sector automoción. La definición y articulación del PERTE-B se ha configurado en base a las prioridades expresadas en estas MDIs que se presentaron por parte del ecosistema en enero del 21. El Ministerio de Industria ha escuchado al sector y ha hecho suyas o ha incorporado ciertas de las prioridades y de las fortalezas que se establecían en estas MDIs del sector. Vemos las medidas transformadoras por un lado, las medidas facilitadoras. Como medidas transformadoras tenemos las actuaciones integrales de la cadena industrial de vehículo eléctrico, el Plan Tecnológico de Automoción Sostenible, esta es la convocatoria que sacó CEDETI en el mes de julio. Actuaciones integrales de la cadena de valor industrial de BEC es la convocatoria que se espera salga ahora a finales del segundo quincena de diciembre por parte del Ministerio de Industria. Luego tendríamos un programa de espacio de datos sectoriales,
un programa para integrar inteligencia artificial en los procesos productivos. Estas serían las medidas que directamente actúan de forma directa al sector de automoción. Luego tendríamos medidas facilitadoras, actúan de una forma directa e indirecta, no solamente sobre el sector de automoción, sobre toda la cadena de valor. Tendríamos MOVES 3, MOVES singulares, innovación en la movilidad eléctrica a través de una ley de cambio climático, un proyecto de Real Decreto de regulación de servicios de recarga energética del vehículo eléctrico, una hoja de ruta de 5G, un despliegue de 5G y un plan de formación. Obviamente estas actuaciones, tanto las medidas transformadoras como facilitadoras, van de la mano de un presupuesto, de una asignación presupuestaria. En cuanto al impulso del proyecto de transformación de la cadena de valor, tenemos la línea de actuación integral de desarrollo y fabricación de vehículo eléctrico. Como digo, esta es la convocatoria que esperamos ahora en diciembre. Estaría dotada con una inversión pública de unos casi 3.000 millones de euros que esperan tractorar o multiplicar casi por 4 por parte de la inversión privada, lo que ponga en los agentes privados en el marco de los consorcios que se están planteando. El Plan Tecnológico de Automoción Sostenible, esta convocatoria que salió en julio por parte de CEDETI, contaba con un presupuesto de unos 40 millones de euros, que ya como digo se cerró y se espera se resuelva en este mes de noviembre. Programa Espacio de Datos Sectoriales, una convocatoria que todavía esperamos. Programa de Inteligencia Artificial para la cadena de valor de transformación tejido económico, también es una convocatoria que esperamos. Luego tenemos medidas facilitadoras como MOVES singulares, despliegue 5G, planes de formación profesional. Cada una de las medidas facilitadoras tiene que ir de la mano, insisto, de un presupuesto de asignación. Y aquí tenemos la temporalidad de cada una de las actuaciones. Bueno, pues tenemos el 13 de julio del 21 se aprueba el PERTE por Consejo de Ministros. En el tercer trimestre del 21 tenemos la convocatoria, como hemos dicho, por parte del CEDETI del Plan Tecnológico de Automoción Sostenible. Ahora estamos a la espera de la convocatoria dotada con casi 3.000 millones de euros, la más significativa, que es la del Ministerio de Industria para la integración de la cadena de valor del sector, el vehículo eléctrico conectado. Ya bueno, pues tenemos el último cuatrimestre del año, se espera la entrada en vigor de MOVES singulares. El programa de integración de la inteligencia artificial de la cadena de valor se espera en el 22, la hoja de ruta de 5G también, y el apoyo a espacios de datos sectoriales también lo esperamos para el 2023. Como vemos, el PERTE es un programa paraguas que incorpora distintas medidas habilitadoras de forma más directa para tractorar un sector y de forma más indirecta para tractorar el ecosistema, la cadena de valor que incorpora a dicho sector. El PERTE tiene que ir acompañado de la aprobación del Consejo de Ministros luego por un desarrollo, un programa desarrollado como es esta memoria descriptiva, y en esa detalla las distintas reglas del juego, ¿no? Aquí no me voy a parar demasiado, únicamente decir que tiene una serie de bloques obligatorios. El caso del vehículo eléctrico, para plantear proyectos, tiene una serie de bloques obligatorios que sí o sí este proyecto consorciado debe cumplir, en la que bueno, debemos integrar al menos un fabricante, un OEMS, un fabricante de equipos originales, debemos incorporar un fabricante de baterías o equipos de hidrógeno e incorporar un fabricante de otros componentes de vehículo eléctrico. Luego se tiene una serie de bloques adicionales, no obligatorios, pero dan valor al proyecto: fabricación de componentes de vehículo eléctrico inteligente, conectividad y microprocesadores, fabricación de sistemas de recarga y unos procesos transversales que deben de tenerse en cuenta en el desarrollo de la estructura de toda la propuesta del proyecto consorciado, como es el tema de la circularidad, como no puede ser de otra forma, la parte de los ejes vertebrales, por así decirlo, del plan de recuperación, economía verde, la adopción de tecnologías digitales y la parte de capacitación, ¿no?, de recursos de formación. Sin incidir mucho más, otro de los PERTES que parece que está más avanzado es el de salud de vanguardia. En muchos casos los PERTES van a ser cogestionados por distintos ministerios, como es en el caso, hemos visto, del PERTE del vehículo eléctrico. Teníamos implicados al Ministerio de Industria, teníamos el de Movilidad y teníamos al Ministerio de Ciencia e Innovación en la parte de la parte tecnológica, el PERTE del Plan Tecnológico de Automoción, convocado por CEDETI. En el caso de salud de vanguardia tenemos las responsabilidades serán compartidas entre el Ministerio de Industria, Ciencia y Sanidad. Este PERTE persigue mejorar la salud de la población a partir de innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva del sistema de salud, que a su vez va a permitir fomentar la generación de un tejido industrial y la creación de empleo de calidad.
Bueno, pues aquí tenemos un poco estos son los grandes objetivos, luego tienen unos objetivos más específicos, que entre ellas, bueno, pues está la parte, creo que muy importante para la parte industrial, se persigue fomentar el desarrollo de terapias avanzadas desde el ámbito académico, pero sobre todo desde el punto de vista de facilitar la transferencia de la práctica clínica a través de alianzas necesarias con el sector empresarial y fortalecimiento del tejido industrial. Plataformas de diseño y producción industrial de medicamentos, sobre todo, y vacunas basadas en ribonucleicos. Y luego, muy importante, el PERTE de Salud de Vanguardia se apoyará en otros planes ya existentes, como el Plan de Choque para la Ciencia, el Plan de Terapias Avanzadas, Estrategia Española de Medicina Personalizada y de Estrategia de Salud Digital. Es decir, el PERTE viene también a utilizar otros mecanismos tradicionales, complementándolo con combinación del mecanismo de recuperación. Algunas de las medidas de dicho PERTE ya están en marcha, se han puesto durante el 21, como fue en el caso de misiones de CEDETI, que ya contaba con más de 30 millones de euros para la misión de salud, para impulsar el avance y la capacidad tecnológica de la industria biofarmacéutica española, que fomenta actuaciones de I+D en el ámbito de las terapias avanzadas, las vacunas y las terapias digitales. También podemos ver dentro de estas medidas del PERTE que se contemplan otro instrumento convocado en el 21, que es la convocatoria del Instituto Carlos III para proyectos de investigación de medicina personalizada de precisión, dotada con casi 30 millones de euros. Y se prevé que para el ejercicio, para el año que viene, para el 22, el Ministerio de Industria saque una convocatoria para proyectos individuales del sector industrial de incremento de capacidades productivas en este ámbito para las empresas del sector industrial farma. Este parece que es uno de los PERTEs que más avanzado está y se habla que el Consejo de Ministros lo apruebe en el último trimestre del año y se pongan en marcha convocatorias para el año 22. Como veis, algunas de ellas ya van a ser conocidas o son conocidas y vendrán incrementadas los presupuestos con esta cofinanciación del mecanismo de recuperación. ¿Qué previsiones tenemos de los próximos PERTEs? Bueno, pues realmente señalo en verdecito el que ya es una realidad, que es el vehículo eléctrico conectado, es el que hemos comentado en más detalle. Salud de vanguardia, lo ponemos interrogante porque ahora mismo, como sabéis, hay mucha expectativa, hay previsiones, pero los escenarios pueden cambiar de un mes a otro. El PERTE de Salud de Vanguardia y el en español de la nueva economía de la lengua e inteligencia artificial, se prevé que ambos dos sean aprobados en Consejo de Ministros antes de finalizar el año. Luego tendríamos en rojito aquellos que están en trabajo pero más verdes, menos maduros, el de hidrógeno verde, el de aeroespacial, el de cadena agroalimentaria, el de naval, el de turismo, el de economía circular. En el otro lado, he sacado un pantallazo esta misma mañana en este plan, de la página del Plan de Recuperación del Gobierno, que recoge sobre el estatus de los PERTEs, como veis el vehículo eléctrico aparecía como aprobado, el de en español, que es la aplicación de la inteligencia artificial a la economía de la lengua, está como anunciado, parece que bueno, está en un estado de avance, el de aeroespacial aparece como un estudio, el de cadena agroalimentaria aparece como un estudio. ¿Vale? ¿Qué tips o recomendaciones os trasladaríamos desde Incotec o desde el grupo de trabajo de que Incotec llevamos implementando en el marco del plan de recuperación en estos ya más de 14 meses? Yo lo resumiría en metodología de trabajo en árbol, trabajar en secuencia. Lo primero es clave que exista un plan de inversión definido, que en cada compañía trabajéis con un plan de inversión estratégico. Esto ha requerido hacer ya un ejercicio de reflexión para determinar dónde quiero llegar, con una visión de futuro pero realizable. Tenemos que ser realistas, estos fondos van a hacer que podamos ir un poquito más rápido, pero vemos que van al ritmo que van. Que las inversiones que me van a subvencionar, bueno, pues quizás no es todo lo que quisiese, hay un componente muy importante de sostenibilidad, de eficiencia energética y de digitalización que tienen que ir embebido, por lo tanto tenemos que tener una visión de futuro realizable, de qué capacidades tengo para abordar estas inversiones, qué debilidades puedo tener y puedo ver reforzadas con estos fondos, pero siempre teniendo en cuenta que van muy dirigidos a la parte de eficiencia energética, de sostenibilidad, de digitalización, de incrementar capacidades productivas en ciertos sectores,
Con lo cual, seamos realistas y en este punto de definir el plan de inversión incorporemos estos inputs que hemos ido viendo en este año de por dónde van a ir las convocatorias. Es muy importante que esté alineado con la estrategia de la empresa, realmente que enfoquemos estos fondos como una ayuda a lo que quiero hacer, no como definir el zapato que no encaja, sino definir mi estrategia más a los fondos no tiene sentido, sino ir un poquito más rápido en mi estrategia empresarial gracias a estos fondos. Acotar un horizonte temporal de no más de 2 a 4 años, yo creo que sería realista hablar de hacer previsiones a 2 años. Definir conceptualmente el CAPEX, las inversiones y el gasto operativo, el OPEX de las diferentes actuaciones de inversión, identificando claramente los objetivos y las necesidades de financiación, qué capacidad tengo de autofinanciación y qué pool de financiación voy a necesitar para acometerlas, no solamente dejando toda la necesidad de la parte pública, sino también en financiación privada, en cómo puedo apalancar otro tipo de mecanismos de financiación. Es importante aplicar una metodología concreta con un plan de acción definido, con unos objetivos, unas metas e indicadores y que lo vaya revisando de forma periódica a lo largo del año. Necesidades de financiación, o sea, obviamente hay que simular un plan de financiación, como digo, con esta solicitud que puedo hacer a distintos mecanismos, a distintos instrumentos o convocatorias de apoyo, ya sean autonómicas o nacionales, pero también tendré que introducir otras herramientas de financiación complementarias y una parte de autofinanciación de en torno al 25 al 30% que me lo va a exigir cualquier convocatoria. Clave, como hemos dicho, valorar sinergias, es fundamental escuchar al ecosistema, alianzas con agentes de nuestro entorno, escuchemos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestras asociaciones, a nuestros centros tecnológicos, a los clústeres, a las universidades con las que colaboramos. Es importante construir o integrarnos en iniciativas colaborativas que ya están poniéndose en marcha, que ahora mismo pueden ser, no estar de todo detalladas, ahora realmente existen iniciativas que se están promoviendo de distintos agentes, de distintas entidades, ya sean entidades públicas, privadas. Falta quizás el ponerles el corsé, la definición de la estructura finalista, pero es importante que vayamos valorando cómo integrarnos en estos ecosistemas, en estos consorcios que se están creando. En esta metodología de árbol es importante configurar en una base de partida sólida, en comenzar en trabajar esta configuración del tronco, en este plan estratégico de inversiones, como digo, realista y realizable. O sea, configuremos que existen unas intensidades máximas de las ayudas, que nunca van a ser como quisiésemos, estamos hablando de intensidades que pueden ir al 60, al 50% como máximo en proyectos con TRLs más bajitos. Media para proyectos podemos estar hablando de un 20, 25, un 30%, por lo tanto situemos en escenarios realistas y en escenarios realmente que encajen con mi modelo de negocio, como estrategia de dónde quiero llegar como empresa en 2 o 3 años y en esa estrategia de dónde quiero llegar incorporemos esta gasolina que puede permitirme llegar un pelín más lejos. Es importante luego configurar estas ramas, las ramas van a ser los proyectos, la definición ya más micro de estos proyectos estratégicos con los cuales puedo acudir a las diferentes convocatorias que, como insisto, va a haber siempre un componente importante de sostenibilidad de eficiencia energética, va a haber un componente importante de implementación de tecnologías digitales y de incorporación a proyectos tractores en sectores relevantes donde mi empresa pueda aportar, ya sea como solucionadora, como agente tecnológica o como usuario, como usuario en casos de uso, ¿no? Encuadrar estas actuaciones dentro de los distintos mecanismos de los pilares y de los ejes del Plan Nacional de Recuperación, dónde encaja mi actuación. Definir retos objetivos claros de estas ramitas, de estos proyectos, qué nivel de madurez tecnológico va a tener, de cuál voy a partir, al cuál voy a llegar, qué reto tecnológico va a superar, qué necesidades voy a tener de posibles participantes, agentes tecnológicos, proveedores de soluciones tecnológicas, demos, usuarios finales o bien yo dónde voy a encuadrar en proyectos ya establecidos como participante. Y aquí es muy importante, trabajamos sobre el concepto de documento máster, sobre un documento estructurado de proyecto que incorpora básicamente
la estructura de las reglas del juego de cualquier, básicamente del estándar de una convocatoria pública, pues donde contextualizo el proyecto, defino qué retos va a perseguir, qué objetivos, cuáles van a ser la estructura de las distintas actuaciones o objetivos que van a definir esa hoja de ruta, defino una temporalidad, defino un presupuesto y luego defino un ecosistema de agentes que pueden integrar en ese posible proyecto para cuando abra la convocatoria ir mucho más ágil. Importante en este documento máster incorporar los impactos que puede tener a nivel de mi compañía en mejora de competitividad, en posicionamiento, en creación de empleo, mantenimiento. Es importante que nos acostumbremos a trabajar con variables de impacto porque se van a tener en cuenta en casi todas las convocatorias. Y muy importante contemplar en este documento máster la parte del respeto del no perjuicio medioambiental, el impacto en la parte medioambiental de sostenibilidad. Desde Incortec creo que es importante, y aquí ya lo dejo que me estoy pasando el tiempo, ¿qué aportamos? Bueno, pues yo creo que hay como 4 variables, no, diría en 5 variables clave. Aportamos conocimiento, hemos estado muy activos durante todo el proceso desde agosto del 2020 en lo que han sido las recomendaciones del Consejo Europeo, los flashes de la Comisión, las prioridades que se han ido recogiendo en los diferentes proyectos de posicionamiento estratégico, ya fuese como país o a través de las diferentes áreas sectoriales, y esto nos permite alinear las diferentes inversiones de nuestros clientes con este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Hemos estado muy presentes desde el inicio en todo el proceso de negociación y avance en la gestión de estos fondos, siendo un actor bastante proactivo, tanto en foros, colaborando con distintas asociaciones, gobiernos autonómicos, plataformas tecnológicos, en lo que ha sido un poco la definición de las hojas de ruta en estos ámbitos. Estamos colaborando desde el inicio con numerosas empresas, tanto grandes, pequeñas, microempresas, como grupos empresariales, en la definición de estos planes de inversiones con este enfoque de trabajo en árbol, de trabajo de tronco a rama, y en la estructuración de los proyectos y en el planteamiento ya de convocatorias concretas. Creo que es relevante destacar que somos miembros fundadores de la Asociación de Fomento de la I+D, en la que formamos parte desde hace ya 9 años, miembro activo en las comisiones de trabajo de AMETIC, la Asociación del Sector TIC y de Sernauto, de automoción, somos interlocutor habitual y reconocido en distintos foros. Realizamos una labor comunicativa muy activa, como es el caso de este foro, tanto en medios escritos como en webinars, generando también opinión, en muchos casos crítica y objetiva, sobre los pasos que se están dando en relativo a este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Y yo creo que a priori esta sería la presentación. Muchas gracias, Noelia. Es que una visión completa desde donde estuvimos a donde estamos. Abrimos ahora turno de preguntas. Podéis ir dejándolas por el chat. Nos preguntan por algo, por una convocatoria concreta, ¿no? Como si puedes comentar algo de la convocatoria que se espera para diciembre de Retos Colaboración. Se espera una convocatoria, el detalle de la convocatoria, quizás Miriam a lo mejor tiene más información. Sí es cierto que ya hay un borrador que se espera, yo creo que se va a adelantar para noviembre, no diciembre. Va a ser muy en línea con lo que esperábamos, con mayor dotación, y creo que sí hay quizás algún cambio en algunos matices o peculiaridades. Os podemos pasar información que contamos con ella, pero a nivel de detalle tengo una visión más transversal de las convocatorias, no puedo entrar en el detalle, no es mi misión entrar ni cuento con la información en detalle de cada una de ellas, pero os podemos pasar información de la misma que sí contamos. Os pasaremos a todos, además, el contacto de Noelia y de Miriam Martínez de Incotec. No sé si alguna pregunta más podéis ir dejando por el chat. Juan Francisco tiene levantado la mano. Bueno, nos comenta Joan, gracias Noelia, estamos hablando siempre de proyectos cercanos a mercado, o habrá oportunidades para TRL bajos.
A ver, como os he comentado, realmente aquí juegan, va a haber un pool de convocatorias. Por ejemplo, podemos hablar de misiones y más lejos hemos tenido la convocatoria de misiones de FET y misiones de investigación. Son, como sabéis, es una convocatoria que ya la conocíamos del 20, convocatoria tradicional que ha venido embebida dentro del plan de recuperación cofinanciado con la misma. Y misiones, como sabéis todos, parten de TRLs 4 para llegar a proyectos de desarrollo hasta un 6 o un 7. Tenemos el plan también dentro del PERTE vehículo eléctrico conectado, dentro de las medidas que hemos comentado. Tenemos el plan tecnológico para el sector automoción, es una convocatoria de CETI, donde también se partían de TRLs más bajitos a TRLs de demostración, o la de emisión de inteligencia artificial, ¿no? La que tuvimos en el mes, no recuerdo mal, el mes de julio. A ver, sí es cierto que lo que persigue el plan son proyectos transformadores y proyectos que aterricen en una realidad de inversión, en proyectos demostrativos finales, pero puede haber convocatorias que parten de TRLs 4, pero para llegar a proyectos demo, proyectos de demostración. Pongo el caso de misiones o el de retos colaboración, sin ir más lejos, la convocatoria de retos colaboración es una convocatoria que parte del entorno académico y es un proyecto, es una convocatoria que va a ir cofinanciada con el mecanismo de recuperación y resiliencia. ¿Vale? Gracias. No sé si tenéis alguna consulta más. Y si no, bueno, antes de terminar, me gustaría hacer unas conclusiones de lo que fue la jornada, porque yo creo que nos ha dado unas indicaciones muy claras de dónde estamos y qué tenemos que tener en cuenta. Empezando, yo creo que por lo más importante que comentabas, bueno, después, antes de empezar con las conclusiones, la última pregunta, Noelia. ¿Crees que los fondos llegarán a las pymes y a los autónomos o los principales afectados por la pandemia? Y ya lo dejamos aquí de preguntas. A ver, debería ser así, es decir, hay una exigencia por parte de la Comisión Europea que en torno al 40% de estos fondos lleguen a las pymes, pequeñas, microempresas, y ahí incorporo el juego autónomos. Ese es uno de los criterios o uno de los hándicaps que son de la variable del juego, el 40% debería ir destinado. En el PERTE, por ejemplo, vehículo eléctrico, la convocatoria de industria a priori va a salir con esas condiciones, que al menos el 40% de la participación sea de pymes. Entonces, también, sobre todo, el trabajo de llegar a los pymes autónomos no va a ser tanto trabajo de las Administraciones Generales del Estado como de las comunidades autónomas. En esa gestión de ese 50%, las convocatorias que dirijan las comunidades autónomas deben perseguir, y uno de los objetivos es velar por los intereses de la comunidad autónoma y sobre todo de ese tejido más de pymes y de autónomos. ¿Vale? Es una de las palancas que deben tractorar, sobre todo la parte de territorialización de los fondos a través de las comunidades, de convocatorias más locales que persigan ese beneficio, ese tejido de la comunidad más local que está realmente conformado por pymes, microempresas y autónomos. Yo confío que sí y es una de las reglas del juego, debe ser que sí. Gracias, pues entonces lo dejamos aquí. Sí que vamos ahora con las conclusiones. Como os decía, pues pasaremos después el contacto tanto de Miriam como de Noelia para que podáis tenerlo en cuenta. Como os decía, empezamos las conclusiones y yo creo que lo más importante que comentó Noelia es que es vital interactuar con el ecosistema, ya que, como decías al principio, es una maratón que hay que correr en equipo y hay que tener en cuenta esas sinergias, esas alianzas con el entorno y intentar tener en cuenta qué iniciativas colaborativas y dónde podemos nuestra empresa puede aportar. Porque la tipología de los proyectos precisamente la prioridad son proyectos colaborativos. Tener en cuenta los mecanismos de acceso, ¿no? Todas las convocatorias y ventanillas. Y para eso, como decías también, que hay muy poco tiempo para poder aplicar normalmente, se recomienda tener trabajado la estructura base del proyecto. Y en esta estructura base vamos a esta metodología de proyecto de árbol, tener desarrollado el documento máster en el que se tenga en cuenta pues, el plan de inversión estratégico que sea realizable, es que está alineado
con la estrategia de la empresa, pero sin perder de vista todos los inputs donde, vamos, del Plan Nacional de Recuperación, que sea a 2 o 4 años, definir muy bien el CAPEX y el OPEX, la metodología, tengamos el plan de acción definido, los objetivos, las metas y los indicadores, y que los revisemos, y esa necesidad también de financiación, y eso tenerlo preparado, para saber dónde estamos, qué queremos. Y yo creo que es importante Sí. ser muy realistas. Yo creo que aquí parecía un globo sonda que iban a caer, ¿no? Billetes de $100 del cielo, o sea, nos iban a financiar todo, eso no va a ser así y lo estamos viendo. Entonces, yo creo que es importante ser muy realistas de que va a haber una cofinanciación, o sea, va a ser una gasolina de apoyo, pero esa gasolina de apoyo, en función al TRL donde me sitúe, va a haber una intensidad más y la hemos visto. Cuando estén TRL más cercanos al mercado y el riesgo tecnológico sea mayor, la intensidad de la ayuda va a ser menor. Cuando vaya, entonces, aquí en media podemos situarnos, luego en media, no me gusta jugar con porcentajes estándar, pero en media para una inversión más próxima al mercado estaríamos en torno al 25, al 30% de media. Entonces, que es importante que seamos realistas y que después de un año ya situemos ya las burbujas, ¿no? de estos fondos, la parte hemos descorchado la botella, hemos visto unas burbujas que estaban ahí, pero las burbujas ya están desapareciendo y nos estamos quedando, estando en Asturias, nos quedamos con el pozo de la sidra, ¿no? O sea, realmente ya vemos que ese pozo es lo que va a llegar y ese pozo tenemos que ser muy realistas y aplicar a la convocatoria que me toque, no aplica a todas las convocatorias y veo que si no seamos muy realistas, filtremos la información, veamos qué capacidad tengo de autofinanciar el proyecto, si ese proyecto es core y sobre todo, muy importante en casi todas las convocatorias, y lo estamos viendo, son la evaluación de impacto. Te pongo el caso de emisiones, en impacto casi pesaba más en la evaluación del proyecto, la parte de los componentes de impacto, la parte de los criterios no técnicos, que los criterios puramente del componente tecnológico del proyecto. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta el impacto medioambiental, de eficiencia energética, social, el impacto de género, el impacto en la cadena de valor, la mejora en la competitividad de mi compañía, la mejora en mi... O sea, esa parte está siendo clave en la definición de los parámetros de valoración de las convocatorias. E importantísimo escuchar el entorno. Es cierto que hay muchos globos sonda, lo comentábamos al inicio, hay muchas, que de todos los globos sondas, a lo mejor de los X que se estén moviendo, al final se aterrizarán pues un porcentaje menor. Pero escuchemos y veamos qué realidad hay detrás de los globos sonda, de los posibles, esas plataformas que se están generando, esos ecosistemas de consorcios, y escuchemos mucho en nuestro petit comité, en nuestra empresa, a nuestro proveedor, qué necesita, a nuestro cliente, cómo puedo incorporar esas necesidades del cliente en mi proyecto, cómo puedo incorporar la solución del proveedor en mi proyecto, porque al final la masa crítica debería ir de estos proyectos colaborativos. Y a nivel autonómico, veamos qué convocatorias va a sacar mi gobierno autonómico, porque va a tener capacidad de asignar más del 50%. Va a haber comunidades autónomas con mayor, bueno, pues esto habéis visto un poco, os habéis visto reflejados, no sois la comunidad autónoma que va a tener mayor asignación de presupuesto, pero hay una asignación de presupuesto. Habéis visto que tenéis unos 300 millones de euros para este año, para el 21. Y yo creo que sobre todo mensajes que seamos realistas, que esto no, pues es No es una para, realidad y que no es para todos. sobre todo nos permite, yo creo que es un momento para reflexionar sobre qué queremos hacer en 2 años y cómo esto nos puede ayudar, pues, a ser más sostenibles medioambientalmente, a ser más eficientes energéticamente, a digitalizarnos, a implementar esas tecnologías digitales y a capacitar y a formar y capacitar a nuestros recursos, nos puede hacer que vayamos más rápido en cierta posición que se nos va a exigir dentro de unos años. Voy a tener que ser más sostenible, voy a tener que ser más digital y va a ser una exigencia del mercado en unos años. Pues preparémonos para ello utilizando estas herramientas. Yo creo que ya queda las conclusiones perfectamente definidas y bueno, muchas gracias Noelia por estar hoy aquí, muchas gracias a Miriam Martínez de Impotec y por darnos esta visión de listas claves, ¿no? para poder intentar acceder a estos proyectos.
Bueno, el vídeo os lo pasaremos mañana a todos, porque lo tenemos grabado en YouTube. Y bueno, ya sin más lo finalizamos aquí. Agradecer también a todos los asistentes que hoy hayan participado en la sesión. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Lo damos ya por finalizado.